La Constitución política, su supremacía y normatividad. Obviamente que hay una relación directa y muy importante entre el Estado de Derecho y la Constitución. En definitiva, hay autores que dicen que no se puede hablar de Estado de Derecho sin Constitución, es decir, sin una Constitución, pero una Constitución verdadera, no una Constitución nominal, sino una Constitución verdadera. Justamente la principal lucha del constitucionalismo, acuérdense cuál fue, es decir, en el origen, es decir, el constitucionalismo surge para algo, el constitucionalismo surge para limitar al poder. Si nosotros nos vamos al origen del constitucionalismo, el constitucionalismo implica una tendencia a controlar el poder, a limitar el poder. ¿A través de qué? A través del dictado de una norma escrita y suprema que es la Constitución. Lo que se intentó, digamos, históricamente con el constitucionalismo fue la denominada nomocracia, es decir, el gobierno de la norma, el gobierno de la ley, nomocracia. Entonces, en definitiva, la principal lucha del constitucionalismo, tal como lo conocemos, es la racionalización, la limitación del poder. La racionalización del poder porque habían manifestaciones del poder que eran absolutamente irracionales, que eran ilimitadas. Cuando hablamos del absolutismo monárquico, etcétera, hablamos de una serie de cuestiones, justamente la idea fue intentar, de alguna manera, ponerle cierto coto, ponerle cierta racionalidad al ejercicio del poder. Y, naturalmente, en el Estado de Derecho, la Constitución es el sostén de toda la estructura estatal. Es decir, la Constitución no solamente desde el punto de vista normativo o normológico, sino la Constitución también pensada desde el punto de vista, digamos, un poco más filosófico, institucional, político, etcétera, es el sostén de toda la estructura del Estado. Entonces, vemos claramente la vinculación entre el Estado de Derecho y la Constitución. La principal lucha del constitucionalismo, la racionalización o la limitación del poder, y dentro del marco del Estado de Derecho, la estructura o el soporte de esa estructura la brinda o la da la Constitución. La Constitución, como ustedes saben perfectamente, se ha juridizado, es decir, la Constitución ha pasado por varias etapas, el concepto, la concepción de Constitución, la forma en que la Constitución era visualizada. No es lo mismo la Constitución entendida o visualizada desde el Estado legal de derecho que la Constitución visualizada desde el Estado constitucional de derecho. En el Estado legal de derecho, la fuente jurídica más importante, ¿cuál era? La ley. Y la Constitución quedaba relegada a un segundo plano. Es decir, la Constitución eran como declaraciones políticas, etcétera, un conjunto de postulados, declamaciones, pero la verdadera fuerza estaba ¿dónde? En la ley. Es decir, había un poco, es decir, voy muy rápido con esto y trato de ser sintético, pero digo, había como una especie, existía lo que se denominó el mito del legislador infalible. Es decir, el legislador como depositario de la soberanía del pueblo, como vocero de la representante de la soberanía del pueblo, era infalible, no se podía equivocar porque era la voz del pueblo a través de la ley, con lo cual no se podía ejercer un control de constitucionalidad de esa ley. Esa ley, y además, todas las soluciones jurídicas venían dadas en las reglas escritas, en la ley, en los códigos, etc. Ahí estaban todas las soluciones, con lo cual digamos, la actividad que cumplía el juez era una actividad amplia o una actividad restringida. ¿Qué les parece a ustedes? Restringida, si todos los conflictos ya venían, o sea, por supuesto estamos exagerando un poco, todos los conflictos jurídicos venían resueltos por la norma jurídica, por el código, etc. Es decir, no había demasiado espacio para que el juez pudiese hacer todo esto que hemos mencionado ahora, es decir, interpretar, ponderar, etc. El juez lo que tenía que hacer era básicamente una tarea de, ¿qué? Aplicar, y eso se hace a través de una operación que es la subsunción. Es decir, con eso se terminaba un poco la labor del juez, no le quedaba mucho margen o mucho ámbito al juez para crear derecho. En cambio, en el Estado constitucional de derecho, donde la Constitución adquiere una fuerza normativa, es decir, la Constitución ya comienza a ser visualizada como una norma jurídica. Y si la Constitución es visualizada como una norma jurídica, implica que es obligatoria y que es exigible ante los tribunales.
Eso quiere decir que una Constitución tenga fuerza normativa. Y además digamos, se refuerza también la doctrina de la Constitución como una norma suprema, es decir, como la norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Sobre todo en este pasaje del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, que se comienza a visualizar muy firmemente a partir de la segunda posguerra mundial. Vemos este refuerzo, tanto en la fuerza normativa de la Constitución como también en la visualización de la Constitución como una norma jurídica. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, se ha reforzado la doctrina de la supremacía constitucional porque se le asigna una aplicación directa como norma jurídica de base, es decir, como una norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Es importante también esto que hemos mencionado muy rápido, pero bueno, también es interesante, es decir, pensar que con el pasaje también del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, el derecho se complejiza. Es decir, la labor o el rol que tiene el juez se hace cada vez más complejo, más difícil. ¿Por qué? Porque hay una multiplicidad de fuentes jurídicas con las que el juez tiene que interactuar. En el Estado legal de derecho, el juez le bastaba con conocer la ley, con conocer el código, y con eso podía resolver todos los conflictos jurídicos subsumiendo. En el Estado constitucional de derecho se ha complejizado la tarea del juez. ¿Por qué? Porque se han multiplicado las fuentes jurídicas respecto a las cuales el juez o las fuentes jurídicas que el juez tiene que manejar. Pensemos hoy en un juez mexicano, juez magistrado mexicano, ¿sí? Pensemos en un juez civil. Ese juez civil, ¿qué normas jurídicas tiene que conocer? Por ejemplo, mencionemos, digamos, que un juez civil, ¿qué debe conocer? Código civil, ¿qué más? El Código procesal, ¿qué más? La Constitución, ¿qué Constitución? La Constitución federal, y bueno, y si es un juez estatal, tendrá que conocer también la Constitución de su propio Estado. Y además, ¿qué tiene que conocer? Los instrumentos internacionales respecto a los cuales México es parte, en función de lo que ustedes conocen seguramente muy bien, que tiene que ver con el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿O qué implica a los efectos prácticos que estamos mencionando hoy? La aplicación de los instrumentos internacionales a los casos, a ver, que está juzgando, es decir, démoslo vuelta un poquito, es decir, el control de convencionalidad en el ámbito interno lo que implica es digamos que el juez, al momento de aplicar las normas concretas para resolver un caso, las normas locales concretas para resolver un caso, tiene que hacer ese test de convencionalidad, es decir, tiene que cotejar la norma que está aplicando, la norma interna que está aplicando, la tiene que cotejar ¿con qué? Con el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana. ¿Pero le basta con cotejarla con el Pacto de San José de Costa Rica? ¿O necesita algo más? Bueno, sí, de Sala Monterrey, en teoría el juez tiene que ejercer el control de convencionalidad respecto a todo el aparato normativo que constituye el sistema interamericano de protección, incluida la jurisprudencia de la Corte como último intérprete de los tratados que forman el sistema interamericano, valga la redundancia. Exacto. A eso apuntaba la pregunta, es decir, no, es importante lo que aporta acá nuestro compañero desde Monterrey, es muy importante porque nos está dando la precisión o la pauta en cuanto a que cuando el juez hace control de convencionalidad, no solamente va a aplicar o va a cotejar la norma local con el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, con el articulado del Pacto de San José de Costa Rica puro y duro, sino que ese articulado a su vez tiene un espíritu, que es el que se lo va a dar ¿quién? La Corte Interamericana. Por eso es tan importante conocer las sentencias de la Corte Interamericana, porque en definitiva lo que se aplica por vía del control de convencionalidad son los estándares de la Corte Interamericana. Entonces, en la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana tiene sentado que el control de convencionalidad no solo los jueces están obligados a llevar adelante control de convencionalidad, es otra cosa que vamos a tener una clase especial de control de convencionalidad, pero vamos ahora
adelantando algunas cuestiones. No, en principio, la primera jurisprudencia de la Corte Interamericana era que solamente los jueces estaban obligados a realizar ese control de convencionalidad. Hoy, la cuestión ha ido creciendo tanto que dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga no solamente a los jueces, sino a cualquier autoridad pública debe ejercer el control de convencionalidad, es decir, las autoridades legislativas, las autoridades en el marco del Poder Ejecutivo y, por supuesto, las autoridades judiciales deben llevar adelante este control de convencionalidad, por supuesto, en la medida de sus competencias, en la medida de su marco de atribuciones, etc. Pero lo que aporta nuestro compañero es justamente la respuesta a la pregunta que yo les hacía, no solamente el articulado del pacto, sino también la forma en que el pacto es interpretado por la Corte Interamericana. Y yo les añadiría un elemento más. Parámetro de control de convencionalidad no es solamente el Pacto de San José de Costa Rica, sino también otros convenios que están dentro del marco interamericano, otros convenios internacionales, otros protocolos internacionales. Por ejemplo, no sé, mencionar el protocolo para la abolición de la pena de muerte, el protocolo para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el protocolo de la violencia contra la mujer, el protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, son de alguna manera otros instrumentos internacionales que conforman el corpus juris básico en materia de control de convencionalidad o a los efectos del control de convencionalidad. Doctor, disculpe, Sí. Una pregunta, pero digo, tomando en cuenta que todas las autoridades tienen obligación de ejercer el control de convencionalidad, digo, se entiende que esto tendría que ser en principio dentro, o sea, conforme a sus funciones. Por ejemplo, el judicial al momento de revisar, de resolver algún conflicto, el legislativo y el ejecutivo, bueno, al formular las leyes y al ejecutar políticas públicas, tienen que hacerlo con visión de derechos humanos, pero no podríamos llegar al extremo de considerar que el control de convencionalidad se malentendiera de forma tal que las propias autoridades llegaran a inaplicar normas o algunas reglas dadas con riesgo a la seguridad jurídica. Digo, porque precisamente, o sea, el control de convencionalidad, si mal no recuerdo, en las primeras jurisprudencias de la Corte Interamericana, sostiene que existe la necesidad de que los juzgadores observen el imperio de la ley. Entonces, esta regla también debería ser observada por las demás autoridades y no traducirse en un aparente garantismo o algún activismo, vamos a llamarlo así, respecto de la tutela, de la regularidad convencional de la actuación de sus autoridades. No sé si me explico. Sí, lo entiendo perfectamente a dónde apunta, y esto es justamente una de las... Esto también sería aplicación del principio de razonabilidad, es decir, el control de convencionalidad aplicado razonablemente, por supuesto, y además aplicado dentro del marco de las competencias y de las atribuciones que cada uno de los poderes del Estado tiene. Escuchemos al compañero y escúchenme a mí también. El control de convencionalidad, digamos, aplicado por cualquier autoridad pública no es un invento teórico, sino que es la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana la que lo ha resuelto así. Ustedes conocen o han escuchado hablar o deberían haber escuchado hablar seguramente del caso Hellman contra Uruguay del año 2011. Ese caso Hellman contra Uruguay de 2011 es el que extiende las fronteras del control de convencionalidad y las hace obligatorias a cualquier autoridad pública y no solamente respecto de los jueces. Pero nuestro compañero tiene razón, desde mi punto de vista hay que aplicar este principio de razonabilidad y desde mi punto de vista este avance que ha hecho, no sé cómo llamarlo, esta posición que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a llevar el ámbito de los destinatarios del control de convencionalidad a un marco tan amplio como el de cualquier autoridad pública, tiene y va a traer muchas consecuencias y tiene muchos efectos prácticos que pueden ser negativos, que pueden ser de alguna manera opinables y que pueden generar también un conflicto de competencias muy fuerte y que puede también traer aparejado una serie de efectos nocivos. Por eso el tema del control de convencionalidad tiene que ser manejado con mucha prudencia, con mucha cautela,
¿Hay que realizarlo? Sí, pero con cautela, con prudencia, dentro del marco de la responsabilidad de cada uno, dentro del marco de competencias de cada uno y teniendo siempre como norte este principio que yo les he repetido desde el comienzo de la clase, este principio de razonabilidad. Sí, además otra cosa que no quiero avanzar porque va a ser producto de una clase, pero desde mi punto de vista el control de convencionalidad no es un producto terminado, sino que es un fenómeno infieri, es decir, un proceso que está en formación y por tanto trae aparejados una serie de conflictos. Si no, pensemos el control de convencionalidad como lo estamos concibiendo hoy y pensemos el control de convencionalidad como lo empezamos a concebir hace 5 años la Suprema Corte al analizar la forma de dar cumplimiento al caso Radilla Pacheco. Pensemos el control de convencionalidad en Uruguay antes de Hellman 2011 y pensemos el control de convencionalidad después de Hellman. Hellman fue la primera sentencia condenatoria que recibió Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual produjo un conflicto o produjo una especie de sismo, de movimiento sísmico desde el punto de vista jurídico en Uruguay, como lo produjo el caso Radilla Pacheco o esta situación, esta posición de la Suprema Corte de empezar a analizar cómo dar cumplimiento a esta sentencia y a las otras que estaban dentro del sistema interamericano, ¿no? Entonces, el control de convencionalidad no es un fenómeno terminado, es objeto, es mi posición, es objeto de, me parece, es un proceso que sigue en formación y que todavía tiene mucho por decir. Y tiene mucho, por lo cual, de alguna manera, encapsularse también, porque hay una serie de aspectos del control de convencionalidad que respecto de los cuales todavía no está terminada la discusión. Para algunos, el control de convencionalidad es una faceta del control de constitucionalidad. Para otros, hablar de control de convencionalidad y control de constitucionalidad es exactamente lo mismo si lo pensamos desde el marco de una constitución convencionalizada. Es decir, que tenemos mucho por discutir, mucho por debatir, mucho por hablar en relación con este tema del control de convencionalidad. Sí. ¿Dónde están los límites de ese control de convencionalidad? Porque, por ejemplo, en un estado, el código local establecía, por poner una edad, no sé, 25 años para ser consejero electoral, y su constitución establecía 35 años. Y lo que hizo el Congreso local, dijo, como ya me obligan a hacer una interpretación pro persona y soy autoridad, entonces, haciendo un control de convencionalidad, aplico el código e inaplico la Constitución. Ese caso vino con nosotros y nosotros lo que dijimos es, a ver, tú, Congreso, no puedes inaplicar leyes sobre texto de este control de convencionalidad. Entonces, realmente lo que comentaba el compañero de la sala regional, sí, todavía no están como fijados ciertos límites de qué autoridades son las que pueden realizarlo y pueden interpretar, porque llegamos al límite de inaplicar leyes incluso de constituciones locales, ¿no? Claro. Por eso tiene que ser, y la Corte Interamericana lo dice claramente, ¿no? Es decir, cualquier autoridad pública, incluso en sus primeras sentencias, ¿no? Acuérdense que la primera sentencia de control de convencionalidad, como lo conocemos hoy, es la sentencia en el caso Almonacid Arellano contra Chile del año 2006. En la primera sentencia la Corte Interamericana dijo que los jueces tenían que realizar una especie de control de convencionalidad, es decir, es mucho más difuso. Pero desde el primer momento aclaró, dentro del marco de sus atribuciones, dentro del marco de sus competencias, etcétera, porque de otra manera sería una aplicación irrazonable y hasta irresponsable del control de convencionalidad. Por eso digo que al control de convencionalidad le quedan muchos pasos todavía por dar, y a la doctrina y a la jurisprudencia, tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la propia jurisprudencia interna, que es la que lo va a aplicar en los casos concretos, también le queda mucho desarrollo por hacer, mucho desarrollo por realizar. Estas cuestiones que usted está mencionando también, porque no todo el mundo entiende lo que es el control de convencionalidad. Y no todo el mundo entiende que sí, debe realizar control de convencionalidad, pero dentro del marco de sus competencias. ¿Que hay un control difuso de convencionalidad? Sí, pero dentro del marco de las competencias de cada uno. Esto no implica que borremos de un plumazo todo lo que dice la Constitución, por ejemplo. Entonces, ahí va a haber que actuar con mucha cautela, con mucha prudencia. Está bien,
yo no le tengo miedo al activismo. Hay gente que sí le tiene miedo a la palabra activismo. Yo no le tengo miedo al activismo. Yo creo que el activismo, por ejemplo, en materia de derechos sociales, en materia de protección de los derechos fundamentales, es muy importante. Pero un activismo prudente, ¿está claro? Es decir, un activismo prudente que implica avanzar en las posiciones jurisdiccionales, pero con mesura, con cautela, sin ser temerarios y sin ser invasivos de las facultades o de las atribuciones de otros poderes del Estado, porque si no estaríamos justamente haciendo todo lo contrario de lo que debemos hacer. Es decir, hay que avanzar prudentemente, esa es la idea, un activismo equilibrado, un activismo prudente, tener posiciones de avanzada, no tenerle miedo al cambio. Eso se llama misoneísmo, que es como un pánico que les da a muchos jueces, el misoneísmo, que es el miedo al cambio. Cuando hay una ley nueva, cuando hay unas circunstancias nuevas, este giro que se ha producido, por ejemplo, en el escenario jurídico mexicano, a partir de Raída Pacheco y toda la intervención de la Suprema Corte de Justicia, es un cambio prácticamente de 180 grados en la cultura jurídica mexicana. Yo creo que de los últimos tiempos es uno de los fenómenos más importantes desde el punto de vista de la cultura jurídica que se ha dado acá. ¿Por qué? Porque para poder aplicar estas nuevas categorías como el control de convencionalidad, la interpretación conforme, etcétera, etcétera, hace falta un cambio de chip, digamos. Ustedes, digamos, de alguna manera venían acostumbrados a una determinada inercia, incluso hasta una cierta posición restrictiva en la relación jerárquica entre los tratados o instrumentos internacionales y la Constitución, entre los propios tratados internacionales y hasta la ley federal. Es decir, hay tesis que establecen una paridad normativa, en su momento, piénsenlo, no ahora, una paridad normativa entre la ley federal y el tratado internacional, lo cual implicaba la aplicación de una posición dualista en materia de la relación del derecho internacional con el derecho interno. Entonces, el cambio que se ha generado o que se está generando y que va a seguir generándose, va a tener varias nuevas vertientes y facetas en el ámbito mexicano, es un cambio de 180 grados, es decir, es un cambio fundamental respecto del cual no todos los jueces o no todas las autoridades están todavía preparados. Es decir, esto va a requerir también en muchos casos de ensayo y error, ¿no? Es decir, ir viendo cómo se puede llegar a un justo medio en cuanto a los moldes del control de convencionalidad, y para eso hace falta mucho estudio, un cambio de cultura y mucha prudencia también a la hora de aplicarlo, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la capacitación judicial, la capacitación de fiscales, de defensores, de asesores, etcétera, en estos temas va a ser también muy, muy importante. Yo sé que se han multiplicado los cursos. Sala Jalapa tiene una pregunta. Sí. Decía que algunos autores manejaban la tesis de que el control de convencionalidad implicaba también un control de constitucionalidad. Me gustaría saber su postura en relación a esta cuestión. Sí. Es decir, si en su concepto realizar un control de convencionalidad implica también el realizar un control de constitucionalidad, o que ambos ejercicios resultan independientes. Sí, hay incluso autores que dicen que es lo mismo, es decir, hablar de control de constitucionalidad y control de convencionalidad es la misma cosa. Yo discrepo de esto. Por ahora no tengo un pensamiento acabado, pero me parece que por ahora son dos cosas distintas. De hecho, si nos ponemos a pensar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, un fallo del año 2006, donde modifica de alguna manera la tesis que había sentado 2 meses antes en el caso Almonacid Arellano, dice que los jueces están obligados a realizar no solo un control de constitucionalidad de oficio, sino también el control de convencionalidad de oficio. Entonces, esa conjunción copulativa nos está dando la pauta, desde el punto de vista al menos de la Corte Interamericana, que en su percepción una cosa es el control de constitucionalidad y otra cosa es el control de convencionalidad. Sí soy un firme defensor de la interrelación del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho constitucional o el derecho interno. Sí soy un defensor de decir que
No se puede estudiar derecho constitucional ni el procesal constitucional sin estudiar el derecho internacional de los derechos humanos y sin tenerlo en cuenta, como tampoco se puede estudiar o aplicar el derecho administrativo sin el derecho internacional de los derechos humanos, pero no me atrevo todavía a decir que control de constitucionalidad y control de convencionalidad son la misma cosa, son el mismo fenómeno. Me parece que hay algunas cuestiones distintas, o hay algunas cuestiones que todavía hay que madurar para poder llegar a esa solución. Es decir, yo no llego a ese extremo, hay autores que sí, yo no llego todavía a pensar de esa manera. Para mí siguen siendo dos categorías muy próximas, pero dos categorías distintas al fin. Tal vez la próxima vez que venga ya les pueda decir otra cosa, pero hoy pienso esto, ¿no? Es decir, Sí, aquí está la Guadalajara. Sí. ¿Sala Guadalajara? Sí, sí. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a, retomando el tema sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad, recuerdo que en el caso Hellman contra Uruguay, en supervisión de cumplimiento, la Corte se refiere o se pronuncia, la Corte Interamericana se pronuncia en el sentido de que la convencionalidad y constitucionalidad son un falso dilema y que se implican mutuamente, aunque en esa parte, bueno, coincido con su postura, es un tema que inacabado, en construcción, y pues veremos si la Corte Interamericana hace alguna precisión más adelante. Sí, sí. Es muy buena la apreciación. El compañero se está refiriendo a un caso de supervisión de sentencia, una sentencia en el caso Hellman, que en la jerga se llama Hellman 2. ¿No? Es decir, Hellman 1 fue 2011, Hellman 2 fue del año 2013. Bueno, ya es un tema que vamos a abordar acá en clase, por eso no quiero profundizar, pero sí, la Corte Interamericana ahí hace una apreciación en relación con este punto del control de constitucionalidad y de convencionalidad, respecto de la cual pensemos también los cambios que ha tenido la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana, acuérdense en materia de control de convencionalidad, que empieza diciendo que el control de convencionalidad hay que hacer una especie de control de convencionalidad, ni siquiera estaba convencida, es decir, una especie de control de convencionalidad. Y 2 meses más tarde hay un cambio importante en trabajadores cesados del Congreso, donde ya no solo dice que los jueces tienen el deber de hacer el control de convencionalidad, sino que además dice, tienen que cumplir ese deber de controlar la convencionalidad como el de controlar la constitucionalidad, incluso ex oficio, es decir, que en 2 meses el cambio de la doctrina de la Corte fue mayúsculo, ¿no? entre trabajadores cesados del Congreso y el primer caso que fue Almonacid de Arellano. Por lo tanto, por eso les digo que, desde mi punto de vista, el control de convencionalidad es un fenómeno infieri, es un fenómeno que está en plena formación. Yo creo que todavía no hemos llegado a finalizar o a dar el último toque de una teoría general del control de convencionalidad, ¿no? Me parece que todavía quedan algunos episodios y me parece también que es un poco apresurado decir, por lo menos en mi percepción, no es que esté en contra de la Corte ni de los doctrinarios, pero en mi percepción yo veo que todavía hay algunas cuestiones todavía que faltan para poder decir que control de constitucionalidad y control de convencionalidad es lo mismo, ¿no? De cualquier manera es un tema opinable, discutible y muy interesante.